Bien, vamos con otro tema que es muy relevante para nuestro país. Fíjese que en el paso fronterizo de Colchane denuncian que hay ahora unas 800 personas que estarían varadas. Todo esto en medio de un acuerdo migratorio histórico que se ha alcanzado con Bolivia en las últimas horas. De esto y otros temas de la agenda queremos conversar con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, que nos acompaña en Mega Noticias. ¿Cómo está, subsecretario? Bien, ¿y usted? Buen día. Todo bien, gracias por venir a Mega Noticias. Quiero entrar en materia rápidamente con esta situación. Se está hablando de mucha gente que está ahí a la guaite, como se dice, respecto de este acuerdo. No, son dos cosas distintas. Lo que sucedió en el paso fronterizo Colchane es un atochamiento de personas ingresando regularmente al país que tiene tres motivos. ¿Irregularmente o regularmente? Ah, perfecto. Esto, en esta época, y lo vamos a ver en unas semanas más también, esta época por Navidad, claro, y en unas semanas más también, por la época de carnavales que sucede en el norte, hay mucho flujo de personas desde Bolivia hacia Chile y a la inversa. Estos son todas personas que están ingresando regularmente. Eso es importante destacarlo, ya. Regularmente, y hay varios problemas. El primero tiene que ver con que usted ve, llegan los buses a una determinada zona, ellos deciden, estas personas, hacer el tránsito a pie al centro fronterizo, ingresar a Chile, donde los trámites estaban demorando, podían estarse demorando estos días hasta 14 horas, wow. Por eso se estaban agrupando. Tenía que ver con dotación y una serie de cosas, y luego toman otros buses que están hacia el lado chileno. El problema central, porque las personas que vienen desde Bolivia decidían hacer eso, es porque los buses estaban cobrando valores completamente exorbitantes para continuar el traslado hacia Iquique. Entonces, lo que se ha hecho son dos cosas. La primera es que se ha conversado con las empresas transportistas que no es conveniente abusar de la posición en la cual se encuentra este periodo, que es de mucha demanda. La segunda es que se ha reforzado al personal de aduanas y al personal de la Policía de Investigaciones en el paso fronterizo, y se ha reducido, de hecho, el reporte que yo tengo esta mañana, de 13 horas a 2-3 horas, aumentó el número de personal tanto de aduanas como de la Policía de Investigaciones, y hoy tenemos hasta el reporte de esta mañana un flujo relativamente normal de espera. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto no hay que confundirlo con migración irregular. Esas son personas que habitualmente... De hecho, entonces, separémoslo. Son dos cosas lo separamos completamente. Sí. Ok, ya nos explicó, esto tiene que ver con algo puntual, de estas fechas también, y el traslado de personas regulares. Regulares. Que vienen de visita. Es el típico... en esta zona es una zona de mucho comercio. Sí, mucho intercambio. El punto es, ¿qué pasa con los irregulares? Ahora, ¿qué viene? Porque el acuerdo que ha venido el ministro del Castillo, el ministro de Gobierno de Bolivia a Chile, en una situación bastante inédita, después de muchos meses de conversación entre el Estado de Chile y el Estado boliviano, entre los ministerios del Interior de ambos países, y son tres acuerdos. El primero tiene que ver con tratar de establecer una tarjeta transfronteriza. Hay muchas personas desde los pueblos que están en la frontera de Bolivia a Chile y de Chile a Bolivia que realizan comercio. Es más, hay muchos niños que viven en el pueblo fronterizo al costado, que van a la escuela, al sector de Colchane. O sea, el flujo migratorio de convivencia comercial que está en esa zona ha ido reconociendo progresivamente una cierta necesidad de establecer una tarjeta de identidad. Para ese grupo acotado. Para ese grupo acotado. Okay. Esa es una parte del acuerdo. La segunda parte del acuerdo tiene que ver con los intereses comunes de Chile y Bolivia del combate al contrabando, que es de muy distinta naturaleza, desde vehículos que salen por esa zona, que bien se roban en Chile y que, bueno, para Bolivia también son un problema. Contrabando de cigarrillos. En esta zona hay un contrabando de cigarrillos muy significativo. Entonces, el apoyo mutuo en materia de contrabando. Y en tercer lugar, tiene que ver con la manera en que abordamos la migración irregular. Bolivia ha aceptado uno de los requerimientos que tenía Chile, y es la posibilidad de hacer devoluciones por parte desde Chile hacia Bolivia de personas que vienen de terceros países y que tuvieron tránsito o alguna situación de permanencia en Bolivia, y por lo tanto Bolivia se compromete a aceptar. Esto significa un trabajo conjunto. Hoy aparece una entrevista al ministro del Castillo, si me permiten la tercera, yo creo que es muy decidora. En el punto de prensa, el ministro del Castillo con la ministra Toa también fueron muy claros en el siguiente sentido. Porque yo he leído algunos comentarios de que este es un acuerdo que tardó. Yo creo que lograr un acuerdo para que dos países fronterizos combatan la migración irregular y todos los delitos que están asociados en torno a ello, ¿no? Trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando,
es una solución para ambos países. Y yo creo que la mejor explicación, ni siquiera la nuestra, es la que el propio ministro del Castillo ha dado en ese punto de prensa y en la entrevista de hoy. Y ha dicho que, bueno, hoy día, si las organizaciones criminales se organizan transnacionalmente, si operan de ese modo, entonces los países debieran operar integradamente. Y ese es el objetivo del acuerdo. Yo creo que un acuerdo muy necesario para ambos países, no solo para Chile. Yo creo que en esto es muy conveniente tenerlo presente. Es un beneficio para ambos países de modo de resolver y abordar de un modo mucho más estricto el control de la frontera de ambos países. Subse, es importante que usted separara los puntos. Respecto de este punto del tema de la entrada de migrantes irregulares, que lamentablemente ha sido un problema, digamos, en los últimos años. Son miles las personas que han entrado y que lamentablemente siguen entrando, ¿no?, a nuestro país de manera irregular. Este acuerdo es relevante en ese sentido porque, explíqueme usted esto y ayúdeme usted, entiendo que muchas veces cuando la policía capturaba o identificaba a alguien entrando de manera irregular, decían, ok, estás irregular, vamos a reconducirte, te vamos a llevar de vuelta, por ejemplo, a Bolivia, porque tú entraste por Bolivia. Sí. Perfecto. Llegábamos y la policía de Bolivia decía, no, yo no lo acepto de vuelta. Salvo que fueran bolivianos. Pero como muchas veces no eran bolivianos, decían, no, no es mi problema. Así es. Entonces teníamos un problema importante. Entiendo que ¿cuántas personas han reconducido por ahí en los Entre el año 2022 hasta ahora, tenemos un total de 20.000 personas reconducidas. ¿A Bolivia? Entre la reconducción en general en el norte. Hoy día estamos reconduciendo mucho más gente. Pero encuentro que escuché, yo leí que con Bolivia eran 180, una cosa así, o sea, de miles que han entrado por Bolivia, 180. O sea, para definir la importancia de este dato, por eso lo quiero hacer, si quiero marcarlo de esa forma. Sí, a ver, yo creo que es un número que está asociado a personas distintas de nacionalidad boliviana. Este acuerdo es muy relevante por lo siguiente. Bolivia acepta de que personas que han estado en su territorio y que luego ingresen al país pueden ser reconducidos a su país, si son de terceros países. ¿Qué cambió? Porque esto se había intentado hacer muchas veces. O sea, el gobierno había intentado hacer esto sin mucho éxito, ¿no? Entonces, y es interesante esto porque usted me dice, claro, de terceros países. Eso es lo más clave, porque ese es el punto. O sea, lo que estaba pasando en el mundo real era que muchas personas, estamos viendo un éxodo impresionante de Venezuela, millones de personas, casi 7 millones, y muchos de ellos llegaban y viajaban por todos los países y llegaban hasta Chile. Sí. Entonces, pasaban por Bolivia. Bolivia sabía que venían para acá. Y después no dejaba que los devolviéramos, a pesar de que pasaron por su país, ¿no? Y salieron por su país. Entonces, así es. ¿Qué cambió ahora, subsecretario? Yo creo que una de las cosas que ha cambiado es este diálogo permanente que se han tenido entre las autoridades chilenas y bolivianas. Entender que el flujo migratorio irregular es un problema para todos los países. Y la segunda, que detrás de los flujos migratorios irregulares se ocultan organizaciones criminales que producen daño en todos los países. Yo creo que la expresión que ocupó el ministro del Castillo el día viernes es muy descriptiva. Dijo, si los malos se organizan, ¿por qué los estados no se pueden organizar? Y es bien relevante porque de algún otro modo, tanto Bolivia como Chile han entendido que la forma de resolver estos conflictos es con trabajo conjunto. O sea, no es... las organizaciones criminales no se acaban porque estén a un lado de la frontera en relación a otra. Y yo creo que este es un asunto que el país ha ejecutado con bastante éxito, por ejemplo, en el caso de la persecución criminal de organizaciones criminales. Hoy día tenemos organizaciones criminales que están vinculadas a trata de personas, que es uno de los 3 negocios más rentables en el mundo. Una de ellas vinculada a explotación sexual y particularmente explotación sexual infantil. Le voy a preguntar particularmente por ese caso, subsecretario, pero me interesa otra cosa primero. Este acuerdo que se logró con Bolivia de poder reconducir personas de terceros países, que de verdad podría ser un giro importante, ¿no?, en la materia, ¿se podría extender también a otros países? Estoy pensando en Perú, estoy pensando en Argentina, ¿o eso ya existe con ellos? Con Perú tenemos un trabajo muy expedito. ¿Ya? De colaboración en la frontera. De hecho, en la zona fronteriza con Perú ha sido una de las que primero existió un éxito bien relevante. De hecho, el control fronterizo en esa zona tan estricto generó que la migración irregular comenzara a moverse hacia el altiplano. Por eso el acuerdo ahora con Bolivia es tan relevante. Y por lo tanto, los trabajos de los países, pero particularmente los trabajos en las instituciones en la frontera,
han sido claves para lograr este tipo de acuerdos. ¿Esto entra en vigencia ya? Es decir, ¿la policía desde ahora puede reconducir? Nosotros tenemos un periodo de tiempo para la implementación. Chile y Bolivia se comprometieron a su entrada en vigencia entre un plazo de 60 días. Pues lo podemos adelantar, pero esto depende esencialmente de una cosa que nosotros ya hemos trabajado conjuntamente, que es el protocolo, la forma en que se va a ejecutar, que está relativamente acordado entre ambos países, pero que requiere previamente las capacitaciones tanto de los equipos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que se encuentran en nuestra zona de la frontera, como también de los equipos fronterizos de la policía boliviana. ¿Qué gana Bolivia con esto? Porque, o sea, nosotros tenemos hartos acuerdos fronterizos con ellos, paso a puertos, en fin. Sí, pero yo creo que, si usted se da cuenta, para Bolivia habían dos acuerdos complementarios que eran bien relevantes. Primero el de contrabando, sí, que para ello es un problema muy serio. Y el segundo, el de la tarjeta vecinal. Porque, lo que me decía al comienzo. Claro, entonces, por eso se firmaron los tres acuerdos. Los tres acuerdos son resultado precisamente de una colaboración mutua que da cuenta que el trabajo conjunto en la frontera es un trabajo que beneficia a ambos países. Lo saco un segundo de esto. Lo que pasa es que como me está hablando de frontera, no puedo evadir el tema, la frontera con otro de nuestros vecinos, con Argentina. Sí. Que pasó este reclamo, esta pedida formal de explicaciones, esta petición de explicaciones por parte de Argentina por un helicóptero del ejército que habría hecho una incursión. Sí. Ese fue el término que utilizaron. ¿Qué pasó ahí? Los antecedentes y la respuesta sobre ese punto lo dará la Cancillería. O sea, ¿pero tiene alguna información usted? No, yo no tengo ningún antecedente más que aquellos de requerimientos que se han solicitado al Ministerio de Defensa, y sobre eso se va a referir la Cancillería. Claro, se le preguntaba también como representante del Ejecutivo, porque hemos tenido una escalada, digamos, de episodios, las tensiones que hemos tenido también ahora con lo de Ministro de Economía. Entonces, extraño que justo se da este reclamo también en este contexto, ¿no? Y por lo mismo, el Estado de Chile es extremadamente cuidadoso en lo que se refiere a sus relaciones de amistad con sus países vecinos y, en consecuencia, cualquier información que sobre este punto el gobierno de Chile quisiera manifestar, lo va a hacer, en primer lugar, recopilando la totalidad de los antecedentes, y en segundo lugar, utilizando su canal oficial, que es la Cancillería. Bueno, pero en todo caso me imagino que nosotros al momento de generar estos planes de revisión aérea, de recorrido del ejército, o sea, ellos lo tienen muy integrado esto. Sí, ¿cuáles son nuestros límites, no? Pero no solo eso, sino que además nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas muy profesionales, y por lo mismo yo creo que hay que evitar cualquier tipo de especulación. Y para eso se ha requerido la información, y con ese propósito también responderé a la Cancillería. Usted siempre ha respondido de todo, ¿verdad? Pero ¿cómo cree usted que está la relación hoy día con Argentina? Lo que pasa es que nosotros tenemos las relaciones con Argentina como Estado, sí, entre ambos Estados son las relaciones normales y fructíferas que hemos tenido en los últimos años. Yo no confundiría eso. El presidente de la República ha sido muy claro sobre este punto respecto de algunas expresiones verbales que se han utilizado estos días. Chile y Argentina son dos vecinos. Una expresión similar ocupó el ministro boliviano estos días. Son dos países contiguos que van a seguir uno al lado del otro con indiferencia de los gobiernos, y por lo tanto Chile es muy respetuoso de su tradición institucional y particularmente de las formas en que transmite su buena convivencia con sus vecinos. ¿Qué le pareció la respuesta transversal en general, casi completa, digamos, del arco político acá en Chile, apoyando en este caso al presidente de la República, respecto de que hay que mantener, ¿no?, una formalidad, un respeto también? Sí. Porque están surgiendo además, y esto lo podemos opinar, me imagino, Subse, porque están surgiendo liderazgos, el de Milei, el presidente Milei en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos, que tienen una retórica que se aleja de lo que estamos acostumbrados, ¿no?, de la tradición diplomática. Entonces ellos dicen lo que piensan. De hecho, a raíz de esto, hasta zurdo le dijeron también a nuestro presidente. Sí, pero Chile tiene un activo del cual todos debiéramos estar muy conscientes, que es muy respetuoso de su larga tradición democrática y sobre todo de las instituciones permanentes de la República. Y Chile siempre ha hecho la distinción en materia de relaciones internacionales, de uno lo que puede hacer la contingencia interna del país, sí, y otra cosa muy distinta es la consideración del presidente de la República como jefe de Estado. Y eso es en la tradición constitucional chilena, que tiene una manifestación en la expresión política,
una tradición respecto a la cual casi no existen fracturas en nuestra historia, y por eso no es de extrañar que cada vez que nosotros tenemos controversias con algún país limítrofe, no solo o declaraciones de alguien, no es de extrañar que en nuestro país todas las instituciones y particularmente todos los partidos con representación parlamentaria tengan una opinión uniforme sobre esta posición. Entre otras cosas, porque como Chile es respetuoso de sus instituciones, todos estamos en la misma consideración de defender al jefe de Estado como institución. Sí, sí, se entiende. Y yo creo que esa es parte de nuestra tradición, una tradición que algunos podrán considerar formal, fome, pero yo creo que es una de las maneras de mantener la continuidad de la República. Volvamos a la materia, digamos, directa de su competencia. Usted me estaba comentando respecto de este golpe que se ha dado a diferentes grupos o organizaciones criminales en Chile, entre ellas el Tren de Aragua, ¿no? Sí. O sea, hay una célula del Tren de Aragua que fue desbaratada también y nos enteramos de dos cosas y la verdad es que sorprende mucho. Uno, que estaban a punto o al menos estaban planificando un atentado incendiario, o sea, un carro bomba a un tribunal. O sea, sí, eso llama mucho la atención y imagino que es una alerta roja de aquí en adelante en las investigaciones. Pero el segundo que usted mencionó es que también se desbarató y se descubrió una especie de trata de personas menores de edad, incluso mujeres menores de edad, niñas, adolescentes, que estaban siendo comercializadas como objetos sexuales acá, en la región metropolitana. Sí. ¿Qué sabemos de eso? Varias cosas que yo creo que es conveniente transmitir y que yo creo que es conveniente que todos quienes nos ven tengamos presentes. Lo primero, este tipo de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, son organizaciones que desafían al Estado en los lugares donde se encuentran. El Estado chileno las ha desafiado directamente y lo que ha hecho es que las ha perseguido penalmente, aun cuando los delitos puedan ser cometidos contra otras personas de nacionalidad extranjera, incluso en condición irregular. Esa situación hace que este tipo de organizaciones vean a Chile como una especie extraña en relación a otros países de la región. Y por eso yo he dicho, los vamos a perseguir respecto de todos los delitos que cometan, y si se van del país y arrancan el país, si las investigaciones penales los identifican en terceros países, Chile va a requerir su extradición y eso es lo que ha hecho. En segundo lugar, son organizaciones que, como desafían al Estado, tienen una cierta forma de plantear su estrategia. Una de ellas tiene que ver con desafiar los recintos penitenciarios, ¿no? En el caso del juicio de los gallegos, que llevó a cabo el fiscal Mario Carrera en Arica, y yo creo que uno tiene que destacar no solo el trabajo investigativo que hizo el Ministerio Público, sino que la forma incorruptible que él llevó a cabo esa investigación y sus resultados, llevó a la condena de 34 de ellos. Fue un juicio muy difícil de llevar a cabo porque recordará que se había pedido en un momento determinado su traslado. Gendarmería se opuso por razones de seguridad. ¿Y por qué esto es tan relevante? El origen de esa investigación, respecto de esa pretensión de atentado, su origen nace de las investigaciones de inteligencia que realiza Gendarmería al interior de su establecimiento. Y por cierto, si ellos tenían esa pretensión, una pretensión que fue completamente desbaratada, pero además es una cosa que es conveniente que ese tipo de organizaciones y quienes trabajan con ellas tengan presente que Chile va a seguir realizando esas investigaciones y dispone de buena información para poder llevarlos a cabo. Ellos destruyeron, o un grupo de ellos quisieron destruir la cárcel de máxima seguridad. El Estado se querelló por ley de seguridad del Estado, no por daños, por ley de seguridad del Estado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la única manera que usted tiene de abordar este tipo de organizaciones es haciendo una persecución penal y policial sin respiro para la forma en que estas organizaciones plantean. Uno de los efectos de esto es que los líderes de estas organizaciones, de hecho, han abandonado el país. Sí. ¿Sabes lo que recuerdo? Recuerdo que a raíz justamente de este caso, con bandas que están dispuestas incluso a atacar un tribunal con un coche bomba, recuerdo que hubo un juez que intentó dar los nombres, ¿se acuerda? De los informantes. O sea, imagínense con este nivel... De los testigos. De los testigos. De los testigos. Con este nivel de armas que ellos tienen, de planificación, o sea, ¿qué hubiese pasado con eso? Sí, y por eso el Ejecutivo en esa oportunidad, yo estaba en el Ministerio de Justicia, se opuso tenazmente. Nosotros enviamos un oficio a la Corte Suprema justo a tiempo para la investigación. De hecho, Gendarmería se opuso al traslado de esas personas al norte del país. Se tomaron todos los resguardos para que se pudieran llevar a cabo esos juicios. En marzo vamos a conocer las condenas y esperamos, al menos 11 de ellos el Ministerio Público solicitó en relación a ellos presidio perpetuo efectivo y esperamos, el gobierno espera
que ese presidio perpetuo se aplique en esos casos. ¿Por qué esto importa? Aprovecho de responder la segunda de sus preguntas. Entonces, este es el perfil que tienen este tipo de organizaciones. Perfecto. Este tipo de organizaciones, además, se caracterizan por cometer habitualmente delitos predatorios. No son protagonistas, por ejemplo, de tráfico, de narcotráfico, pero sí, y por eso me parece que es relevante destacar, realizan o cometen uno de los delitos más despreciables, que es trata de personas, que es como la esclavitud del siglo XXI. Esclavitud moderna, sí. Y esencialmente es utilizar a las personas como mercancía humana. Lo que se pudo desbaratar, que operaba, era una banda que provenía de uno de los brazos de esta organización criminal, que se dedicaba a traer a mujeres, algunas de ellas adolescentes, tanto de Venezuela como de Colombia, bajo engaño, y llegada al país, lo que realizaban era explotación sexual con ellas. Les quitaban sus identidades, sus teléfonos, etc. Y llegaban con deuda, básicamente. Y llegaban con deuda, que es el estilo en que estas personas explotan, realizan la explotación sexual. Es decir, te traigo, pero tú estás en deuda conmigo, y la forma de explotación sexual de esas personas, que además se transforma en una deuda infinita, la ejecutan realizando esa explotación sexual. Las formas en que se ejecutaban son de tres tipos. En la calle, ya, en lugares destinados al efecto, son departamentos. Hay varios departamentos en la ciudad de Santiago que tienen estas organizaciones criminales para explotación sexual, y además en una cosa que es bien brutal decirlo, pero era algo así como el delivery, que era la solicitud de servicios sexuales y explotación sexual mediante aplicaciones. Estas son las tres formas en que esta organización criminal funcionaba. Ya, pero las mismas mujeres sujetas a esta organización de lunes a domingo, que durante el día estaban encerradas en departamentos y en la noche las explotaban sexualmente. Esa es la organización que se desbarató durante estos días y cuya investigación continúa. Este es uno de los delitos más despreciables, ejecutado principalmente por estas organizaciones criminales. De hecho, hay otra organización criminal que también ha sido desbaratada y que rivalizan entre ellas, por eso hay algunos homicidios que están vinculados, cuyo el origen del delito principal es trata de personas. Y por eso yo hago un llamado a tener atención sobre aquellas hipótesis en que las personas son testigos de explotación sexual, porque además las víctimas, que son las mujeres, no denuncian. Subse, ¿qué va a pasar con ellas? Bueno, de hecho, es un tema muy, muy complejo, porque en el caso de las que pudieron ser rescatadas, se ofrecieron los servicios y la red de protección estatal, las casas de acogida que para estos efectos tiene el Servicio Nacional de la Mujer, pero son muy difíciles de retener. ¿Por qué? Porque habitualmente estas mujeres, cuando son traídas desde el extranjero, son traídas y son reclutadas en espacios de sujetos conocidos, y por lo tanto, ¿cuál es la coacción que ellas reciben? Que si no cumplen con quien las explota, quienes van a pagar las consecuencias son sus familias en su país de origen. Es despreciable en todo el sentido de la palabra, y por eso retenerlas en el sistema de protección, cuando alguna de ellas no cumple con la organización, por ejemplo, le disparan en un pie. Si no cumple después, le dispararán en una pierna. Y todo esto se alimenta porque hay personas que consumen y que adhieren a este tipo de explotación. Es que ese es el otro gran problema, y eso también me imagino que nos estará atacando, porque si aquí tenían una especie de, y usamos la palabra de verdad de delivery, ¿no? Y haya una aplicación o esto hay una cuestión tecnológica, lo bueno de eso es que yo puedo rastrear. Así es. Por lo tanto, puedo saber quiénes eran los clientes, porque para estas niñas había un mercado. Así es. Habían personas que estaban dispuestas y ellos también incurren en un delito gravísimo. ¿Esa parte también se está investigando? Esta investigación se informó esta semana por parte del Ministerio Público, con un gran trabajo en la Brigada de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones, pero tal como se informó esta semana, esta es una investigación que está en curso. El Ministerio Público ha señalado que va a también ir en la persecución
de los clientes de esta parte, ¿no?, de mal denominado delivery. Se han incautado los teléfonos y esta es una investigación que está en curso. ¿Sabemos de dónde son por lo menos? El Ministerio Público se ha referido a 3 comunas del sector oriente. Ahí están los llamados, los clientes. Claro, pero también nosotros tenemos que ser cuidadosos porque esta es parte de la organización que se ha desbaratado por parte de la Policía de Investigación en el Ministerio Público. Todavía la investigación está dimensionando el número de mujeres que podría estar siendo afectada por este mecanismo, porque ellas eran explotadas en la calle determinados días, en departamentos donde se hacían citas determinados días, y otros días las mismas personas en este mecanismo de solicitudes mediante aplicación. Todas estas personas, todas estas mujeres sujetas entonces a este mecanismo de coacción y esclavitud por parte de estas personas. Son organizaciones criminales fundamentalmente extranjeras. Este es el perfil y las víctimas son extranjeras. Esperamos que esto avance de verdad. Ya desbarataron a esta banda, pero también que haya castigos para quienes cometieron el delito de ser clientes, ¿no?, de utilizar el servicio sexual de verdaderas esclavas y muchas de ellas menores de edad. Y si me permite el comentario, ¿sabe por qué este delito es tan grave? No solo porque es la mercantilización del ser humano, sino que además es un delito que es invisible. O sea, yo no sé si, para que sepan las personas que nos están viendo, ¿por qué se pudo desbaratar esta banda? Se pudo desbaratar esta banda en relación a la explotación sexual porque existió un homicidio y producto de la investigación del homicidio que tenía que ver con una disputa entre bandas asociada a este delito, se pudo ejecutar si no hubiese seguido. Y además, las bandas criminales se van adaptando. O sea, lo que quiero decir es que ya no determinados tipos de aplicaciones que son comunes ya no las ocupan, empiezan a ocupar otras. Los jefes de estas organizaciones no están en Chile, están en el extranjero. Es decir, son estructuras muy jerarquizadas y por eso yo llamo a quienes nos ven a que no miren a aquellas personas que están viendo, que son testigos de que hay mujeres o adolescentes que son víctimas de explotación sexual. Detrás de eso hay una organización criminal especialmente despreciable. Subsecretario, quiero pasar a otro tema. ¿Qué pasa? Porque hay muchos que están diciendo que se está generando un efecto llamado por el tema de la regularización de migrantes, algo que justamente usted ha hablado durante esta semana. Quiero entender esto, este anuncio que se hizo de regular a algunos inmigrantes irregulares que se enrolaron. ¿Esto es un efecto llamado, como se ha dicho? No. ¿No lo considera así? No, por 2 motivos. El primero, el denominado efecto llamada, que en verdad es una expresión política. En la literatura de migraciones no... El efecto llamada es una expresión que utilizó Vox en la ultraderecha española en el debate contra primero el Partido Popular y después contra el PSOE en España en las políticas de regularización migratoria. En la literatura en general es si los procesos de regularización atraen movilidad humana de terceros países al país. A partir de esos procesos de regularización, lo que el Ejecutivo ha señalado es que se está estudiando un proceso de regularización acotada respecto a aquellas personas que voluntariamente accedieron a el empadronamiento biométrico. Son personas a las cuales no teníamos antecedentes y hoy sabemos quiénes son, dónde están sus huellas, sus fotografías, en fin. Y para nosotros es bien relevante, para el Estado de Chile, por razones de seguridad, trazar una línea entre aquellas personas que accedieron voluntariamente a esto de aquellos que no lo hicieron. De hecho, la mayoría de quienes participan en la Comisión de Delitos de Nacionalidad Extranjera no estuvieron en el proceso de empadronamiento, sencillamente. Y para ellos, por cierto, el proceso de expulsión sometido al régimen de la regulación migratoria es lo que procede. Entonces, el país tiene hoy día 182.000 personas que están empadronadas biométricamente, a las cuales el Ejecutivo está estudiando y su composición, casi 1/3 de esas personas tienen educación universitaria o terciaria completa y alguna incompleta, pero el 25% es completa. Si uno suma los que están incompletas llega fácilmente al 1/3. Corresponde a un grupo de población en la etapa productiva del país. Hay una distribución homogénea, hombres o mujeres. La mayoría de ellos
señala en el 90% que las razones por las cuales decidieron estar en Chile son por razones económicas, perspectiva económica, pero un 50% además adiciona que tiene que ver con reunificación familiar. Son personas que nosotros tenemos en Chile, el 67% aproximadamente están entre el 2018 y febrero del 2022. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros estudiamos la composición de cuántas personas se empadronaron que ingresaron de mayo del 2023, que podría ser el efecto al momento en que el Estado comenzó a hablar del empadronamiento, y el 2,2%. Entonces, yo creo que no hay evidencia. Chile ha tenido, es de los países de la región que menos proceso de regularización tiene. En general, los países, incluso los gobiernos conservadores en Colombia, cuando lo hicieron, han utilizado esta herramienta como un mecanismo de seguridad. Yo creo que la razón que el Ejecutivo ha utilizado es una razón de seguridad, principalmente para saber quiénes son y poder tener y discriminar respecto a aquello. Esa línea roja es un aspecto que es muy relevante. Ahora, ¿por qué Chile puede hablar de esto y lo puede transparentar como conversación? Primero, porque ha fortalecido el trabajo en la frontera, con las Fuerzas Armadas muy intensamente. Segundo, por esto que se mantuvo con mucho sigilo, pero que finalmente es un acuerdo muy significativo para el país en la reconducción con el caso de Bolivia. Sí. Lo que tiene que ver con estamos controlando la frontera. En segundo lugar, porque hemos avanzado en el Congreso en una modificación relativamente transversal para hacer más estricta la regulación migratoria. Y en tercero, porque han aumentado los controles policiales. De hecho, se acaba de haber implementado la semana pasada también una herramienta tecnológica para que no solo la Policía de Investigaciones, sino que también Carabineros, en sus controles de identidad, en su teléfono puedan verificar la condición migratoria de una persona. En la actualidad, fíjese que un carabinero, cuando tenía esa situación, lo que tenía que mandar era un oficio a migraciones de la PDI con ese fin. Entonces, esto nos permite ahorrar mucho tiempo y hacer un control policial muchísimo más eficaz. Se ha hablado de reconducir o de enviar a sus países, digamos, a personas delincuentes, condenados también. ¿Está considerado eso como alguna medida? Sí, el Ejecutivo tiene, lo tiene desde hace mucho rato por lo siguiente. Fíjese que producto de las modificaciones legales de hace aproximadamente 4 años atrás, en la ley de drogas, se impidió que las personas condenadas por la ley 20.000, donde está tráfico, microtráfico, pudieran ser expulsadas del país. La tesis que en ese momento es que una persona que era expulsada por ese delito volvía a ingresar. El problema que tenemos es que uno de los delitos por el cual la mayor cantidad de personas han ingresado a la cárcel en el último tiempo tiene que ver con la aplicación, algunos de los delitos de la ley 20.000. En el caso de las mujeres, esto es todavía más dramático. Sí, yo creo que en otro momento lo he conversado con usted. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que personas que con anterioridad podían ser expulsadas del país porque estaban asociados a microtráfico, por ejemplo, hoy día tienen que cumplir condena en Chile y eso nos está generando una congestión muy grande. El caso de las mujeres en el norte es muy decidor porque hay muchas de ellas que de hecho son víctimas de trata, porque son utilizadas como transporte de droga, son pesquisadas en el país, son condenadas, pero no pueden ser devueltas. De hecho, hay un número importante de ellas de nacionalidad boliviana, y por lo tanto lo que hacen es que son personas que hoy día podrían ser devueltas a su país de origen, pero no lo podemos hacer por esta provisión que tiene la ley de droga. Sí. Nosotros, hay un proyecto de ley que está en tramitación, que se despachó de la Cámara de Diputados, que está pendiente en el Senado, y nosotros vamos a insistir sobre este punto. Perfecto. Entre otras cosas, porque hay veces que algunas soluciones nos generan problemas secundarios, y uno de ellos es la sobrepoblación, cuando podríamos tener esas personas expulsadas del país. Y porque cada reo le cuesta a Chile, ¿cuánto? Como 800.000 pesos más o menos en promedio. 1 millón de pesos. 1 millón de pesos mensual. Entonces, es un tema relevante. Subsecretario del Interior, Luis Cordero, gracias por venir a Mega Noticias. No, por favor, muchas gracias a ustedes.